La carretera se extendía ante mí como una promesa quebrada. El asfalto brillando bajo un sol que no decidía si quemar o esconderse detrás de las nubes. Llevaba manejando desde antes del amanecer, saliendo de Monterrey cuando las calles aún dormían y los primeros rayos apenas rozaban las montañas de la Sierra Madre. 12 horas. Eso era lo que me separaba de Rodrigo, mi hermano menor, el mismo que había llamado 3 semanas atrás con esa voz nerviosa que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Hermana, me voy a casar», había dicho, las palabras saliendo atropelladas por el teléfono. «Beatriz y yo...» Bueno, ya era hora. La cena de compromiso es el sábado. Tienes que venir, Lucía. Eres la única familia que me queda. En el asiento trasero, envuelto en terciopelo azul marino, descansaba un cofre de madera tallada que había pertenecido a nuestra abuela Esperanza. Dentro, cuidadosamente acomodados entre algodón, reposaban 2 candelabros de plata que habían iluminado la mesa familiar durante generaciones. Los había pulido hasta que brillaran como espejos, imaginando el momento en que se los entregaría a Rodrigo, un símbolo de continuidad, de que a pesar de todo, seguíamos siendo familia. El GPS marcaba aún 4 horas para llegar a Guadalajara. Mi espalda se quejaba por las horas al volante, pero mi corazón llevaba una carga más pesada. Recordaba cuando éramos niños en esa casa de adobe en las afueras de San Pedro Garza García, antes de que papá muriera y todo se desmoronara. Rodrigo era 5 años menor que yo, siempre escondiéndose detrás de mis faldas cuando mamá gritaba, siempre buscando refugio en mi cuarto cuando las pesadillas lo despertaban. «No tengo miedo», solía decir, temblando bajo las cobijas. «Solo no me gusta estar solo». Y yo lo abrazaba, prometiéndole que nunca estaría solo mientras yo existiera. Esa promesa había pesado sobre mis hombros durante 32 años. Las montañas de Zacatecas comenzaron a desdibujarse en el horizonte, mientras los recuerdos se agolpaban en mi mente. Rodrigo a los 15 años, llorando porque había reprobado matemáticas, y mamá amenazaba con no dejarlo ir al baile de la escuela. Yo pagando las clases particulares con el dinero que había ahorrado para mi primer carro. Rodrigo a los 20, con los ojos rojos y la voz quebrada, diciéndome que había metido las narices donde no debía y que unos tipos lo buscaban. Yo vendiendo las joyas de mamá para pagar esas deudas que nunca entendí completamente. Rodrigo a los 25, llamándome desde la Ciudad de México, con una nueva novia y nuevos sueños, jurando que esta vez sería diferente, que había madurado. Yo enviándole dinero mes tras mes porque el trabajo no pagaba lo suficiente, y solo hasta que me estabilice. Hermana. Y ahora, a los 30, se casaba con Beatriz, una mujer que conocí apenas una vez, y que me había mirado como si fuera un mueble viejo que no combinaba con la decoración. Pero era su momento de felicidad, y yo había manejado 12 horas para estar ahí, para entregarle esos candelabros que representaban todo lo que quedaba de nuestra historia familiar. La gasolinera donde paré para cargar combustible olía a diésel y tortillas quemadas. Un hombre mayor con sombrero de palma me llenó el tanque mientras yo estiraba las piernas, sintiendo cómo los músculos protestaban. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, recordándome que pronto llegaría. Pronto vería a Rodrigo, le daría los candelabros, y tal vez, solo tal vez, recuperaríamos algo de lo que habíamos perdido en el camino. ¿Va muy lejos, señorita?, me preguntó el despachador mientras me regresaba la tarjeta. A Guadalajara, a ver a mi hermano. Ah, qué bonito. La familia es lo más importante. Sonreí, aunque algo dentro de mí se tensó. Familia. Esa palabra había justificado tantas cosas a lo largo de los años, tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, tantas veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, porque la familia es primero. Y él solo me tiene a mí. De vuelta en la carretera, las luces de los pueblos comenzaron a parpadear en la distancia. Cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro más cerca de Rodrigo, pero también un kilómetro más lejos de la comodidad de mi rutina, de mi pequeño departamento en Monterrey, donde había construido una vida silenciosa pero mía. Trabajaba como contadora en una empresa de construcción. Tenía mis plantas, mis libros, mi tranquilidad. Una vida que se había vuelto cada vez más pequeña conforme Rodrigo necesitaba más espacio en ella. El teléfono sonó cuando faltaba 1 hora para llegar. Rodrigo. Hermana, ¿dónde andas? En la carretera. Llego como a las 9. ¿Todo listo para mañana? Una pausa. Sí, todo listo.
Oye, ¿no quieres mejor quedarte en un hotel? La casa está un poco revuelta con los preparativos. No importa, puedo dormir en el sofá como siempre. No, mejor busca un hotel. Te mando dinero para que... Rodrigo, está bien. Solo necesito un lugar donde descansar. Mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. He manejado 12 horas. Lo único que quiero es llegar. Está bien. Te veo mañana entonces. Colgué con una sensación extraña en el estómago. Algo en su voz había sonado diferente. Nervioso, pero no de la manera usual. Era otro tipo de nerviosismo, como si estuviera escondiendo algo. Las luces de Guadalajara aparecieron como un mar dorado en el valle, brillando bajo las primeras estrellas. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un laberinto de calles y edificios donde mi hermano había construido su nueva vida. Una vida de la que yo solo conocía fragmentos, retazos de conversaciones telefónicas y fotografías borrosas enviadas por WhatsApp. Seguí el GPS hasta el fraccionamiento donde vivía. Las casas eran todas similares, de 2 pisos con cocheras dobles y jardines perfectamente podados. Todo se veía próspero, ordenado, como si el caos no tuviera permiso para entrar ahí. Me pregunté cómo Rodrigo había logrado pagar una casa así, pero aparté el pensamiento. Era su noche, su momento de felicidad. Su casa estaba en la esquina, número 247, con las ventanas iluminadas y varios carros estacionados afuera. Mi corazón se aceleró. Habían empezado sin mí. Era comprensible. Había llegado tarde por el tráfico en la entrada de la ciudad. Estacioné frente a la casa y tomé el cofre del asiento trasero. Pesaba más de lo que recordaba, o tal vez era el peso de todas las expectativas que había puesto en este momento. Me alicé el vestido azul que había elegido especialmente para la ocasión. Respiré hondo y caminé hacia la puerta principal. Podía escuchar risas adentro, el sonido de copas brindando, conversaciones animadas, el tipo de sonido que hace una familia reunida, compartiendo alegría. Sonreí a pesar del cansancio. Rodrigo se merecía esto. Se merecía estar rodeado de gente que lo quisiera. Toqué el timbre, ajustando el cofre en mis brazos. Los sonidos adentro continuaron, pero nadie vino a abrir. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. La puerta se abrió, y ahí estaba Beatriz. Su vestido rosa brillaba bajo la luz del porche, su maquillaje impecable a pesar de la hora. Me miró con esos ojos verdes que recordaba, pero había algo diferente en ellos. Sorpresa, pero no de la buena, más bien como si hubiera visto un fantasma. «Lucía», dijo, su voz cuidadosamente controlada. «¿Qué sorpresa?» «Hola, Beatriz». Levanté el cofre ligeramente. Traje algo para la cena de compromiso, para Rodrigo y para ti. Sus ojos se enfocaron en el cofre. Luego regresaron a mi cara. Una sonrisa pequeña, casi forzada, apareció en sus labios. «Ah», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «La cena fue ayer». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se extendieron hasta el fondo de mi ser. Parpadeé segura de haber escuchado mal. ¿Ayer? Sí, ayer por la noche. Solo familia cercana. Sus ojos no se apartaron de los míos, firmes, sin pestañear. Fue muy íntimo. El cofre se sintió de repente como plomo en mis brazos. Detrás de ella, las risas continuaban. El sonido de una celebración de la que no formaba parte. El olor a mole y tortillas calientes se filtraba desde la cocina, mezclándose con el perfume caro de Beatriz. Pero... mi voz salió apenas como un susurro. Rodrigo me dijo que era hoy. Manejé 12 horas. Desde Monterrey. Oh. La palabra sonó hueca, sin emoción real. Qué lástima. Debió haber sido un malentendido. Un malentendido. Como si 12 horas de carretera, como si los candelabros de la abuela, como si todos los años de sacrificio fueran solo un malentendido. ¿Está Rodrigo?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Beatriz miró hacia atrás, hacia el interior de la casa donde las voces se mezclaban en armonía. Luego regresó su mirada hacia mí. Está ocupado con los invitados. No era una negativa directa, pero el mensaje era claro. No era bienvenida. Después de 12 horas de carretera, después de todos esos años, no era bienvenida. Me quedé ahí parada, en el umbral de la casa de mi hermano, sosteniendo un pedazo de nuestra historia familiar, mientras el mundo se desmoronaba silenciosamente a mi alrededor, y por primera vez en mi vida, no supe qué decir. Me quedé parada en ese umbral durante lo que pareció una eternidad,
pero probablemente fueron solo segundos. El cofre de la abuela se sentía como si hubiera absorbido toda la humedad del aire nocturno, volviéndose más pesado con cada respiración. Las luces del porche creaban sombras extrañas en el rostro de Beatriz, haciéndola lucir como una extraña, aunque la había visto antes. ¿Puedo hablar con él? Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía, como la de una niña pidiendo permiso para entrar a jugar. Beatriz echó un vistazo hacia atrás, hacia el interior iluminado de la casa. El sonido de las conversaciones se filtraba como música lejana, llena de calidez que no me incluía. Cuando regresó su mirada hacia mí, había algo calculado en ella, como si estuviera midiendo sus palabras cuidadosamente. Está muy ocupado, Lucía. Ya sabes cómo es cuando está con invitados. No sabía. Hacía años que no veía a Rodrigo con invitados. Hacía años que no lo veía en persona. Periodo. Nuestras conversaciones se limitaban a llamadas telefónicas donde él hablaba y yo escuchaba, donde él pedía y yo daba. Pero ahí estaba, a unos metros de mí, y no podía verlo. Entiendo que fue un malentendido, dije, tratando de mantener la compostura. Pero ya estoy aquí. Manejé desde Monterrey. 12 horas. Sí, ya lo dijiste. Su tono se había vuelto ligeramente impaciente, como el de alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Mira, ¿por qué no te vas a un hotel? Mañana puedes llamar a Rodrigo y arreglan para verse. Un hotel. Después de 12 horas de carretera, después de haber planeado quedarme en la casa como siempre, me estaba sugiriendo que me fuera a un hotel, como si fuera una vendedora ambulante que había llegado en mal momento. Beatriz, dije, y mi voz salió más firme esta vez. Soy su hermana, su única hermana. Lo sé. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero que se sentía más como una mueca. Y estoy segura de que entiende las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? ¿Qué había cambiado desde la última vez que hablamos? Desde que Rodrigo me había suplicado que viniera, que era importante para él que estuviera ahí. Desde que había usado esa voz suave y vulnerable que siempre me desarma, la misma que usaba cuando era niño y se despertaba llorando en la madrugada. El sonido de una risa familiar se filtró desde adentro, la risa de Rodrigo, esa carcajada que conocía desde que él tenía 5 años y yo se la provocaba haciendo caras raras durante la cena. Mi corazón se aceleró, estaba ahí tan cerca. Podía simplemente empujar a Beatriz hacia un lado y entrar. Era mi hermano, ¿no? Era mi familia. Pero no lo hice. Algo en la forma en que ella se plantó en la entrada, como un guardián protegiendo un tesoro, me detuvo. Había una determinación fría en ella que no había visto antes, como si esta confrontación hubiera sido planeada, ensayada. ¿Le dijiste que iba a venir? Pregunté de repente. Un destello de algo cruzó por sus ojos. ¿Culpa? ¿Molestia? Se desvaneció tan rápido que no pude estar segura. Por supuesto que le dije. Pero había tardado demasiado en responder, y su voz sonó demasiado cuidadosa, como alguien que está mintiendo pero no quiere que se note. Entonces él sabe que estoy aquí. Lucía, comenzó, pero la interrumpí. Él sabe que estoy aquí parada en su puerta con un regalo de compromiso, después de haber manejado 12 horas y está... ¿Qué? ¿Demasiado ocupado para saludarme? El silencio se extendió entre nosotras como una cuerda tensa. Detrás de ella, las conversaciones continuaron, ajenas al drama que se desarrollaba en la entrada. Alguien gritó, ¡salud!, y se escuchó el tintineo de copas brindando, por algo que yo no era parte. Creo que deberías irte, dijo Beatriz finalmente, su voz ahora despojada de cualquier pretensión de cortesía. Esto es incómodo para todos. Incómodo. Mi presencia era incómoda. Después de todos los años de enviar dinero cuando Rodrigo lo necesitaba, de responder sus llamadas a cualquier hora, de cancelar mis propios planes para estar disponible cuando me necesitara. Mi presencia era incómoda. ¿Para quién es incómodo exactamente? Pregunté sintiendo como algo se rompía dentro de mí. ¿Para ti? ¿Para Rodrigo? ¿O para todos los invitados que ni siquiera saben que existo? Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. No hagas una escena, Lucía. Una escena. Repetí las palabras lentamente, saboreándolas. Estar aquí es hacer una escena. Mira, sé que esto es difícil, pero... ¿Difícil? La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Y vi cómo Beatriz echaba un vistazo nervioso hacia atrás. ¿Sabes qué es difícil? Difícil es recibir una llamada a las 3 de la mañana,
porque tu hermano necesita dinero para la renta. Difícil es cancelar unas vacaciones porque tu hermano tiene una emergencia. Difícil es vivir esperando siempre la próxima crisis, la próxima llamada donde necesita que lo rescate. Lucía, baja la voz. Difícil, continué, sintiendo como años de frustración silenciada comenzaban a salir a la superficie. Es manejar 12 horas para celebrar con tu familia y que te traten como si fueras una intrusa. Por primera vez desde que abrió la puerta, Beatriz pareció genuinamente incómoda. Miró hacia atrás una vez más, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «No eres una intrusa», dijo. Pero las palabras sonaron vacías. Solo es que las cosas son diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Rodrigo está tratando de construir algo nuevo, una nueva vida. Y a veces eso significa dejar atrás ciertas dinámicas, como si años de hermandad fueran solo una dinámica inconveniente, como si el amor que había dado sin condiciones fuera algo tóxico que necesitaba ser eliminado. ¿Y esa nueva vida no incluye a su hermana? Beatriz suspiró, y por un momento su fachada se resquebrajó. Pude ver cansancio en sus ojos, algo que parecía genuino. Lucía, Rodrigo me contó sobre cómo han sido las cosas. Sobre el dinero, sobre las llamadas constantes, sobre cómo siempre has estado ahí para arreglarlo todo. Mi estómago se retorció. ¿Y eso está mal? No está mal, pero tampoco está bien. No para él, no para ti. Se pasó una mano por el cabello, desarreglando ligeramente su peinado perfecto. Él necesita aprender a ser independiente, y mientras tú estés ahí para salvarlo cada vez que se cae... Soy su hermana, la interrumpí. Es lo que hacen las hermanas. No, Lucía. Es lo que hacen las madres. Y tú no eres su madre. Las palabras me golpearon como una bofetada. No eres su madre. Pero había criado a Rodrigo después de que papá murió. Había sido yo quien lo llevaba a la escuela, quien le ayudaba con la tarea, quien lo consolaba cuando tenía pesadillas. Cuando mamá se perdía en su propia tristeza, yo era quien se aseguraba de que Rodrigo comiera, de que hiciera su tarea, de que no se sintiera completamente solo en el mundo. Él me necesita, susurré. No, dijo Beatriz, y su voz se suavizó ligeramente. Te necesitaba. Cuando era niño te necesitaba, pero ahora es un hombre adulto, y si sigues rescatándolo, nunca aprenderá a cuidarse solo. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero las contuve. No iba a llorar en la entrada de esta casa, frente a esta mujer que hablaba como si entendiera mi relación con Rodrigo mejor que yo. ¿Entonces qué? ¿Me olvido de que existe? ¿Actúo como si los últimos 20 años no hubieran pasado? Actúas como si fuera capaz de vivir su propia vida sin que tú la controles. Yo no controlo su vida. Lucía. Su voz tenía un deje de lástima que me molestó más que cualquier insulto. ¿Cuándo fue la última vez que Rodrigo tomó una decisión importante sin consultarte? ¿Cuándo fue la última vez que resolvió un problema por su cuenta? No pude responder, porque sabía que tenía razón. Cada trabajo que había conseguido, cada apartamento que había rentado, cada novia que había tenido, yo había estado ahí, dando consejos, ofreciendo ayuda, asegurándome de que todo saliera bien. Pensé que eso era amor. Pensé que eso era lo que significaba ser familia. Él eligió esto, dijo Beatriz suavemente. Eligió tener la cena ayer. Eligió no decirte. ¿Por qué? La pregunta salió como un gemido. ¿Por qué haría eso? Porque sabía que si te decía la verdad, encontrarías la forma de convertirlo en tu decisión también. De alguna manera, lo convencerías de que era mejor esperar, o de que deberíamos incluirte, o de que tus sentimientos eran más importantes que los suyos. Cada palabra era una puñalada, pero no podía negar que había algo de verdad en ellas. ¿Cuántas veces había convertido las decisiones de Rodrigo en algo sobre mí? ¿Cuántas veces había usado mi sacrificio como una forma de mantenerlo cerca? Solo quiero que sea feliz, murmuré. Lo sé. Pero él no puede ser feliz si siempre está preocupado por hacerte feliz a ti también. El cofre en mis brazos se había vuelto insoportablemente pesado. Los candelabros de la abuela, esas reliquias familiares que había pulido con tanto cuidado, ahora se sentían como evidencia de mi propio engaño. Había venido aquí pensando que estaba trayendo una bendición, pero tal vez solo era otra forma de aferrarme a un pasado que Rodrigo estaba tratando de dejar atrás. ¿Ni siquiera va a salir a hablar conmigo?, pregunté, mi voz apenas audible. Beatriz negó con la cabeza lentamente. No esta noche. ¿Y cuándo?
No lo sé, Lucía. Honestamente no lo sé. Nos quedamos ahí paradas. Dos mujeres en el umbral de una casa que debería haber sido un lugar de celebración, rodeadas por el sonido de una felicidad de la que yo había sido excluida. El aire nocturno se sentía fresco contra mis mejillas húmedas, y me di cuenta de que había estado llorando sin darme cuenta. «Será mejor que me vaya», dije finalmente. Beatriz asintió, pero había algo en sus ojos que podría haber sido compasión. «Lucía, él te quiere, de verdad. Pero a veces amar a alguien significa dejarlos ir. Dejarlos ir, como si Rodrigo fuera un globo atado a mi muñeca, listo para volar hacia el cielo si yo solo soltara la cuerda». Me di la vuelta sin decir nada más, caminando lentamente hacia mi carro. Detrás de mí, escuché el suave sonido de la puerta cerrándose, cortando definitivamente mi conexión con la calidez de esa casa. El cofre parecía más pesado con cada paso, hasta que se sintió como si estuviera cargando toda la historia de nuestra familia en mis brazos. Puse el cofre en el asiento del pasajero y me quedé ahí sentada, con las manos en el volante, mirando la casa iluminada donde mi hermano celebraba su compromiso sin mí. Las lágrimas vinieron en oleadas, años de dolor silenciado finalmente encontrando su camino hacia afuera, y por primera vez en mi vida me pregunté si tal vez, solo tal vez, había confundido el amor con el control, y la familia con la obligación. El hotel que encontré estaba a 15 minutos de la casa de Rodrigo, uno de esos lugares baratos que se anuncian con letreros de neón parpadeante y promesas de wifi gratis. El recepcionista, un joven con cara de aburrimiento eterno, me miró brevemente antes de deslizar una tarjeta de plástico gastado por el mostrador. Habitación 237. Segundo piso. El elevador no funciona. Perfecto. Como si esta noche no hubiera sido ya suficientemente humillante. Subí las escaleras con el cofre en brazos, sintiendo cómo cada escalón era un recordatorio físico de lo mal que había calculado todo. El pasillo olía a desinfectante barato y cigarrillos viejos. Las alfombras estaban gastadas en patrones extraños, como mapas de lugares que nadie querría visitar. La habitación era exactamente lo que esperaba. Pequeña, impersonal, con una cama que había visto mejores días y cortinas que no lograban bloquear completamente las luces del estacionamiento. Dejé el cofre sobre la mesita junto a la ventana y me senté en el borde de la cama, finalmente permitiéndome sentir todo el peso de lo que había pasado. 12 horas de carretera, 12 horas de ilusión, de imaginarme el momento en que le entregaría los candelabros a Rodrigo, de visualizar su sonrisa, sus lágrimas tal vez, al entender que llevaba con él un pedazo de nuestra historia. 12 horas de pensar que tal vez, finalmente, podríamos recuperar algo de lo que habíamos perdido. En cambio, estaba sola en un hotel de mala muerte, con los candelabros de la abuela mirándome como acusación silenciosa desde su cofre de terciopelo. El teléfono vibró en mi bolsa. Por un momento el corazón se me aceleró. ¿Rodrigo? ¿Había recapacitado? ¿Se había dado cuenta de que había cometido un error terrible? Era un mensaje de mi jefa, recordándome sobre una reunión el lunes por la mañana. La vida real, esperándome de vuelta en Monterrey. Mi trabajo, mis responsabilidades, la rutina que había dejado atrás para estar aquí. Todo seguía existiendo mientras mi mundo personal se desmoronaba en un hotel barato de Guadalajara. Me quité los zapatos, que me habían estado matando desde que salí de casa esa mañana. ¿Había sido realmente esta mañana? Se sentía como una eternidad. En la mañana era la hermana devota que sacrificaba su fin de semana para celebrar con su familia. Ahora era una extraña no deseada, escondida en un hotel como si fuera la culpable de algo. El aire acondicionado hacía un ruido molesto, un zumbido constante que se sumaba al sonido del tráfico de la avenida principal. Me levanté para abrir la ventana, esperando un poco de aire fresco, pero solo encontré más calor y el olor a escape de los camiones que pasaban. Desde la ventana podía ver las luces de la ciudad extendiéndose en todas las direcciones. Miles de casas, miles de familias cenando juntas, riendo juntas, compartiendo sus vidas sin el drama que parecía seguirme a todas partes. Me pregunté cuántas de esas familias tenían hermanas como yo, hermanas que se habían perdido a sí mismas en el acto de salvar a otros. El estómago me rugió, recordándome que no había comido nada desde el desayuno. Había estado tan nerviosa por el viaje que no había podido probar bocado. Ahora tenía hambre, pero la idea de bajar a buscar comida me parecía agotadora. Era más fácil quedarse aquí, wallowing en mi propia miseria. Abrí el cofre.
Los candelabros brillaron bajo la luz amarillenta de la lámpara del hotel. Plata maciza, tallados con patrones intrincados que mi bisabuelo había hecho a mano en Zacatecas hace más de 100 años. Había crecido viéndolos en la mesa del comedor de la abuela Esperanza, iluminando las cenas familiares, los cumpleaños, las navidades. Cuando ella murió, mamá me los había dado a mí. Tú eres quien más aprecia estas cosas, había dicho. Tú entiendes lo que significan. Entendía lo que significaban. Había pensado que sí. Pensé que significaban continuidad, tradición familiar, el amor que se pasa de generación en generación. Pero ahora, mirándolos en este hotel deprimente, me pregunté si realmente eran solo objetos. Plata y cera, nada más. O tal vez el problema era que les había dado demasiado significado, que había convertido estos candelabros en una especie de símbolo de todo lo que estaba mal en mi relación con Rodrigo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido de Guadalajara. ¿Bueno? ¿Lucía? La voz era femenina, mayor. No la reconocí inmediatamente. Habla Irma, la vecina de Rodrigo. Irma González. Vivo en la casa de al lado. Fruncí el ceño. No recordaba haber conocido a ninguna Irma. Disculpe, ¿cómo consiguió mi número? Rodrigo me lo dio hace tiempo cuando se mudó. Dijo que si alguna vez había una emergencia... Su voz se desvaneció. Mira, sé que no nos conocemos, pero necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Una pausa larga. Sobre tu hermano. Y sobre cosas que creo que deberías saber. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir? Sé que probablemente ya te fuiste, pero si aún estás en la ciudad... Estoy en un hotel. ¿Qué hotel? Puedo ir a verte o tú puedes venir aquí, solo... Creo que hay cosas que deberías saber antes de que tomes cualquier decisión sobre tu relación con Rodrigo. Algo en su tono me alarmó. No era chisme de vecina ni curiosidad ociosa. Sonaba preocupada, incluso asustada. ¿Está bien? ¿Le pasó algo a Rodrigo? Rodrigo está bien físicamente. Pero Lucía... Otra pausa. He visto muchas cosas en los últimos meses. Cosas que me preocupan. Cosas que creo que tú, como su familia, deberías saber. ¿Como su familia? La frase me dolió. Si era su familia, ¿por qué una extraña sabía cosas sobre Rodrigo que yo no sabía? ¿Dónde podemos encontrarnos? Hay un Sanborns en la avenida Chapultepec, cerca de la Minerva. ¿Conoces la zona? Puedo encontrarla. Te veo ahí en 1 hora. Voy a estar en una mesa cerca de las ventanas. Tengo cabello gris y estaré usando un suéter azul marino. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono, con una sensación extraña en el estómago. ¿Qué podría saber una vecina sobre Rodrigo que fuera tan importante? ¿Y por qué sonar tan misteriosa al respecto? Me cambié la blusa por algo menos formal y guardé los candelabros en el cofre. Por alguna razón, no quería dejarlos solos en la habitación del hotel. Era ridículo, pero se habían convertido en algo más que simples objetos para mí. Eran lo único tangible que quedaba de mi intención original de venir aquí. El Sanborns era exactamente el tipo de lugar que esperaba. Brillante, lleno de familias cenando tarde y parejas jóvenes compartiendo postres. El contraste con mi estado de ánimo no podía ser más marcado. Encontré a Irma fácilmente. Era una mujer de unos 60 años con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían haber visto mucho. Lucía, dijo, levantándose para darme un abrazo que no esperaba. Gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso. Nos sentamos y ella ordenó café para las 2 sin preguntarme qué quería. Había algo maternal en ella que me hizo sentir ligeramente más calmada. Disculpe la intriga, comenzó, pero no sabía si tu teléfono podría estar monitoreado. ¿Monitoreado? ¿Por quién? Por Beatriz, principalmente. Sus labios se apretaron en una línea fina. Esa mujer controla todo lo que entra y sale de esa casa. ¿Qué quiere decir? Irma suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había estado cargando durante mucho tiempo. Lucía, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Rodrigo sin que Beatriz estuviera presente? Pensé por un momento. No estoy segura. Siempre parece estar ahí cuando llama, o al menos puedo escucharla de fondo. Eso es porque ella no lo deja hablar contigo a solas. Nunca. ¿Cómo sabe eso? Porque vivo al lado. Porque las paredes no son tan gruesas como deberían ser. Porque he escuchado las peleas. Sus ojos se oscurecieron. Lucía, tu hermano ha tratado de llamarte muchas veces. Más veces de las que imaginas. Y ella se lo impide. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir con que se lo impide? Le quita el teléfono. Lo convence de que eres tóxica para él.
de que dependes demasiado de él emocionalmente. Le dice que necesita espacio para crecer como persona. Irma hizo comillas con los dedos. Pero la verdad es que ella quiere cortarte completamente de su vida. ¿Por qué? La pregunta salió como un gemido. ¿Qué le hice? No le hiciste nada, hija. Ese es el problema. Mientras tú existas, mientras él sepa que puede contar contigo, ella nunca tendrá el control completo sobre él. Irma se inclinó hacia adelante. Beatriz es, ¿cómo decirlo?, una mujer muy controladora, y ve tu relación con Rodrigo como una amenaza. Pero nosotros somos hermanos. Exactamente. Y esa es una lealtad que ella nunca podrá romper completamente, a menos que te convenza a ti de que te alejes voluntariamente. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. La cena celebrada un día antes sin avisarme, la forma en que Beatriz había manejado la situación en la puerta, la manera en que había logrado hacerme sentir culpable por existir. ¿Estás segura de esto? Lucía, anoche vi a tu hermano parado en la ventana de su habitación, mirando hacia la calle, durante horas. Como si estuviera esperando a alguien, como si supiera que alguien iba a venir. ¿Me estaba esperando? Eso creo. Y creo que Beatriz se aseguró de que no tuviera oportunidad de verte. El café se había enfriado entre mis manos, pero no podía beberlo. Mi garganta se sentía cerrada, como si todas las emociones de la noche se hubieran concentrado ahí. ¿Qué debería hacer?, pregunté finalmente. Irma me tomó la mano por encima de la mesa. Sus dedos estaban fríos, pero su toque era reconfortante. No dejes que ella gane, hija. No dejes que te convenza de que eres el problema. Tu hermano te necesita, aunque no pueda decírtelo ahorita. Pero si él eligió esto, ¿eligió qué? ¿Casarse con ella? Sí, eso lo eligió. ¿Pero elegir cortarte de su vida? No estoy tan segura. Sus ojos se suavizaron. Los hombres a veces son ciegos a la manipulación cuando viene envuelta en amor, y esa mujer es muy hábil en hacer que sus demandas parezcan razonables. Nos quedamos en silencio por un momento, el ruido del restaurante llenando el espacio entre nosotras. Finalmente, Irma habló de nuevo. ¿Sabes qué me dijo Rodrigo hace unos meses? Que tenía miedo de que su hermana se hubiera cansado de él, que había notado que ya no lo llamabas tanto, que parecías distante en las conversaciones. Pero yo comencé, luego me detuve. Era verdad. En los últimos meses había estado más ocupada con el trabajo, había tardado más en responder sus mensajes, había estado menos disponible, había pensado que era saludable, que necesitaba mi propio espacio. ¿Ves? Ella es muy lista. Te aleja gradualmente de él, y luego usa esa distancia como evidencia de que tú ya no te preocupas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lucho contra algo así? No luchas, hija. Simplemente no te rindes. Sigues siendo su hermana, pase lo que pase. Y cuando él necesite recordar que tiene familia, tú vas a estar ahí. Irma me acompañó de vuelta al hotel, conduciéndose en su propio carro detrás del mío como si fuera una escolta protectora. Antes de despedirnos en el estacionamiento, me dio su número de teléfono. Llámame si necesitas hablar. Y Lucía, no dejes que esta noche te defina. No dejes que ella gane. Subí de vuelta a mi habitación con el cofre en brazos, pero esta vez se sentía diferente. No como una carga o una acusación, sino como un recordatorio de que había algo en esta situación que no estaba viendo completamente. Me senté en la cama y abrí el cofre una vez más. Los candelabros seguían ahí, brillando suavemente. Pero ahora, en lugar de verlos como un símbolo de mi fracaso, los vi como lo que realmente eran. Una herencia familiar que le pertenecía a Rodrigo, independientemente de lo que su futura esposa pensara al respecto. Por primera vez desde que llegué a Guadalajara, sentí algo que no era dolor o confusión. Sentí determinación. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Irma se repetían en mi mente como un disco rayado. Ella no lo deja hablar contigo a solas. Nunca. ¿Cuántas llamadas había perdido sin saberlo? ¿Cuántas veces había interpretado el silencio de Rodrigo como desinterés, cuando en realidad había estado tratando de contactarme? A las 5 de la mañana me rendí y me levanté. El hotel servía un desayuno continental que sabía a cartón,
pero necesitaba cafeína si iba a pensar con claridad. Mientras removía el azúcar en mi café aguado, tomé una decisión. Antes de irme de Guadalajara, necesitaba respuestas. Respuestas reales, no las verdades a medias que había estado aceptando durante años. Regresé a mi habitación y abrí mi laptop. Si Beatriz había estado manipulando la situación, debían existir rastros. Comencé con lo básico, las redes sociales de ella y Rodrigo. Lo que encontré me hizo sentir náuseas. En Facebook, Instagram, Twitter, la narrativa era perfecta. Rodrigo y Beatriz, la pareja ideal. Fotos de restaurantes caros, viajes a Cancún y Puerto Vallarta, cenas íntimas con velas. Todo fechado en los últimos 2 años. Pero mientras más miraba, más notaba lo que no estaba ahí. Ni una sola mención de familia. Ni una foto conmigo. Ni siquiera en las fotos viejas de Rodrigo, como si hubiera sido borrada sistemáticamente de su historia. En mi teléfono, revisé nuestras conversaciones de WhatsApp. Los últimos 6 meses mostraban un patrón extraño que no había notado antes. Rodrigo respondía a mis mensajes, sí, pero siempre de forma breve. Nunca iniciaba conversaciones. Y cuando yo trataba de profundizar en cómo estaba realmente, las respuestas se volvían vagas, genéricas. Todo bien por aquí. Beatriz te manda saludos. Después te llamo. Pero nunca llamaba. Encontré algo más inquietante en mi registro de llamadas. En marzo, Rodrigo había tratado de llamarme a las 11:30 p.m. La llamada había durado exactamente 4 segundos. En mi memoria, no recordaba esa llamada. Luego encontré otra en abril, esta vez a las 2:15 a.m. 3 segundos. ¿Había estado tratando de llamarme y colgando? ¿O alguien más había terminado las llamadas por él? Mi teléfono sonó, sacándome de mis investigaciones. Era un número local de Guadalajara, pero no era Irma. ¿Lucía? Habla Andrea Morales. Trabajo en el banco donde Rodrigo tiene su cuenta. Mi estómago se tensó. ¿Pasó algo? ¿Está bien? Él está bien, pero... Mira, no debería estar llamándote. Podría meterme en problemas. Pero Rodrigo me pidió hace meses que te contactara si algo llegara a pasar. Y... ¿Qué cosa? Su cuenta. Alguien más tiene acceso a ella ahora. Alguien que está haciendo movimientos que... Bueno, que no coinciden con el patrón de gastos de Rodrigo. ¿De qué está hablando? Andrea bajó la voz. Lucía, ¿tú le has estado enviando dinero a tu hermano últimamente? No desde hace como 6 meses. ¿Por qué? Porque alguien ha estado depositando dinero en su cuenta usando tu nombre. Transferencias electrónicas que aparecen como si vinieran de ti, pero cuando revisé los números de cuenta de origen, no coinciden con ninguna cuenta que tengas registrada aquí. Mi sangre se heló. ¿Cuánto dinero? ¿En los últimos 3 meses? Aproximadamente 50,000 pesos. ¿50,000 pesos? Casi grité. Luego bajé la voz recordando que estaba en un hotel. Yo no he enviado ni un peso. Lo sé. Por eso te estoy llamando. Y hay algo más. Estos depósitos siempre van seguidos, al día siguiente, de retiros por el mismo monto. Como si alguien estuviera lavando dinero usando la cuenta de Rodrigo. ¿Quién tiene acceso a su cuenta? Oficialmente, solo él. Pero... Una pausa larga. Su prometida viene con él a todas las transacciones. Ella conoce todos sus números, sus claves, y últimamente es ella quien habla con los empleados. Rodrigo se queda callado, como si estuviera, no sé, como si tuviera miedo de decir algo malo. Miedo. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Andrea, ¿puedes darme más detalles sobre esas transferencias? No puedo por teléfono. Es información confidencial. Pero si vienes al banco y Rodrigo te da autorización por escrito, ¿y si él no puede dar esa autorización? Silencio. Lucía, no puedo decirte qué hacer. Pero si fuera mi hermano, estaría muy preocupada. Después de que colgamos, me quedé sentada en esa cama de hotel,
tratando de procesar lo que había escuchado. Falsificación de transferencias. Lavado de dinero. Mi hermano, con miedo de hablar en su propio banco. Todo comenzaba a pintar un cuadro que no me gustaba para nada. Decidí hacer una última búsqueda antes de decidir qué hacer. Busqué el nombre completo de Beatriz en Google. Beatriz Sánchez Herrera. Los resultados me dejaron sin aliento. Había un artículo del periódico local de hace 3 años. Mujer arrestada por fraude financiero en esquema de inversiones falsas. La foto era borrosa, pero era definitivamente ella. Más joven, diferente corte de cabello, pero sus ojos eran inconfundibles. Según el artículo, había estafado a varios inversionistas prometiendo rendimientos imposibles en supuestos negocios inmobiliarios. Los cargos fueron retirados por falta de evidencia suficiente, pero había dejado deudas por millones de pesos. Seguí buscando. Encontré referencias a ella en foros de víctimas de fraudes financieros, personas preguntando si alguien conocía su paradero, si alguien había logrado recuperar su dinero. Los posts más recientes eran de hace 2 años, exactamente cuando había empezado a salir con Rodrigo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lucía, soy Rodrigo. No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes encontrarte conmigo en el Parque Agua Azul a las 2 p.m? Ven sola, por favor. Mi corazón se aceleró. ¿Era realmente Rodrigo? ¿O era otra manipulación de Beatriz? Le respondí. ¿Cómo sé que eres tú? La respuesta llegó inmediatamente. Cuando tenías 12 años y yo 7, me caí de mi bicicleta y me rompí el brazo derecho. Tú me llevaste cargando hasta la casa. Mamá no estaba. Me cuidaste toda la tarde hasta que llegó. Me hiciste sopa de tortilla y me cantaste las mañanitas para que no llorara. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era él. Solo Rodrigo podía recordar ese día con tanto detalle. Ahí estaré. El Parque Agua Azul quedaba del otro lado de la ciudad. Llegué 20 minutos antes de la hora acordada y me senté en una banca cerca de la fuente central, con el cofre de los candelabros a mi lado. El parque estaba lleno de familias disfrutando del domingo, niños corriendo entre los árboles, vendedores ambulantes pregonando elotes y raspados. Vi a Rodrigo antes de que él me viera a mí. Caminaba con la cabeza gacha, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera ser seguido. Estaba más delgado de lo que recordaba, y había algo en su postura que me recordó al niño asustado que solía refugiarse en mi cuarto durante las tormentas. Cuando finalmente me vio, su expresión cambió completamente. Corrió hacia mí y me abrazó con una desesperación que no había sentido desde que éramos niños. «Lucía, perdóname», susurró contra mi oído. «Perdóname, por favor. Rodrigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo este secreto?» Se separó de mí y miró alrededor antes de responder. «Porque ella no puede saber que estamos hablando. Si se entera...» «¿Qué? ¿Qué va a pasar?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lucía, creo que estoy en problemas muy serios. Y creo que tú también podrías estar en peligro». «¿De qué hablas?» Se sentó a mi lado en la banca, las manos temblándole ligeramente. «¿Recuerdas que te dije que había conseguido trabajo en una empresa de bienes raíces?» «Sí. Dijiste que era un buen trabajo, que finalmente las cosas iban bien». «Mentí». Su voz se quebró. «No hay empresa de bienes raíces, Beatriz. Ella tiene un negocio, pero no es legal, y me ha estado usando mi cuenta bancaria, mi nombre, para mover dinero». «¿Qué tipo de negocio?» «Préstamos. Pero no préstamos normales. Prestamos a gente desesperada con intereses imposibles. Y cuando no pueden pagar...» Se pasó las manos por el cabello. «Lucía, hay gente muy peligrosa involucrada en esto. ¿Y tú qué tienes que ver?» Al principio no sabía nada. Pensé que ella solo era buena con el dinero, que me estaba ayudando a organizar mis finanzas. Pero poco a poco me fue metiendo más profundo. Primero era solo prestar mi nombre para una cuenta bancaria, luego para contratos. ¿Ahora qué? Ahora aparezco como el dueño legal de todo. Si algo sale mal, si la policía los descubre, yo soy quien va a ir a la cárcel. Mi estómago se retorció. «¿Por qué no saliste de ahí en cuanto te diste cuenta?» «Porque ella me dijo que si intentaba alejarme, si hablaba con alguien, especialmente contigo, iba a hacer que me arrestaran. Tiene documentos con mi firma, Lucía. Documentos que hacen que parezca que yo soy el cerebro detrás de todo. ¿Y por qué me alejarías a mí específicamente? Porque te conoce. Sabe que si tú te enteraras de todo esto, encontrarías la forma de sacarme. Y no puede arriesgarse a eso.
Necesita que yo esté aislado, que solo confíe en ella. Rodrigo. Mi voz tembló. ¿Ella sabe que estás aquí? No, creí que fui a comprar cigarros. Pero si no regreso pronto va a sospechar. Entonces vámonos. Ahora, los dos. Empacamos tus cosas y nos vamos a Monterrey. No puedo. Lágrimas corrían por sus mejillas. Lucía, hay gente que me está vigilando. Si desaparezco van a ir tras de ti. Tienen tu información, tu dirección. Beatriz se aseguró de eso. Sentí como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Todo este tiempo había pensado que era yo quien tenía que proteger a Rodrigo. No me había dado cuenta de que él había estado tratando de protegerme a mí. ¿Qué podemos hacer? No sé. Pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que entendieras por qué he estado tan distante, por qué no he podido hablar contigo. Tomó mis manos entre las suyas. Lucía, ayer cuando no te dejamos entrar, yo quería verte tanto. Estuve parado en la ventana toda la noche, esperando que regresaras. Irma me lo dijo. ¿Hablaste con Irma? Ayer en la noche. Ella me contó que Beatriz no te deja hablar conmigo. Es más que eso. Ella revisa mi teléfono, lee mis mensajes, escucha mis llamadas. Por eso tuve que conseguir este celular desechable para mandarte el mensaje. Sacó un teléfono pequeño y barato de su bolsillo. Solo lo voy a usar para emergencias. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, el peso de la situación aplastándonos a ambos. Finalmente saqué el cofre y se lo puse en las piernas. Esto es tuyo, le dije. Los candelabros de la abuela. Iba a dártelos ayer, en la cena de compromiso. Rodrigo abrió el cofre con manos temblorosas. Cuando vio los candelabros, se le quebró la voz. No puedo aceptarlos. No así. No mientras esté metido en este lío. Rodrigo, son tuyos por derecho. Abuela hubiera querido que los tuvieras, y yo los quiero. Pero si Beatriz los ve... Cerró el cofre suavemente. Guárdalos por mí, por favor, hasta que pueda salir de esto. ¿Vas a poder salir? Tengo que poder, porque la alternativa es... No terminó la frase. Se levantó de la banca mirando su reloj. Tengo que irme. Ya llevo demasiado tiempo fuera. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? No sé. Pero Lucía, prométeme algo. Lo que sea. Si algo me pasa, si algo sale mal, no trates de salvarme. Esta vez no. Esta gente es peligrosa, y no quiero que te lastimen por mi culpa. Rodrigo, prométemelo. No puedo prometerte eso. Una sonrisa triste cruzó por su rostro. Sabía que ibas a decir eso. Por eso eres la mejor hermana del mundo. Me abrazó una vez más. Fuerte, como si fuera la última vez. Te quiero. Lucía, nunca lo dudes, sin importar lo que pase. Yo también te quiero. Se alejó caminando rápidamente sin voltear atrás. Yo me quedé ahí sentada con el cofre en las piernas, viendo cómo mi hermano menor desaparecía entre la multitud, llevándose con él todos mis miedos sobre lo que podría pasarle. Y por primera vez en mi vida, no sabía cómo salvarlo. Regresé al hotel con las manos temblando tanto que apenas pude meter la tarjeta en la cerradura. El encuentro con Rodrigo había cambiado todo. Ya no se trataba de una hermana codependiente luchando por mantener una relación tóxica. Ahora se trataba de supervivencia. Me senté en la cama con mi laptop, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Beatriz no era solo una mujer controladora. Era una criminal que había usado a mi hermano como pantalla para sus actividades ilegales. Y ahora Rodrigo estaba atrapado, con su libertad y posiblemente su vida en juego. Necesitaba ayuda profesional. Pero ¿a quién podía acudir? La policía local podría estar involucrada, o al menos eso sugería la forma en que los cargos contra Beatriz habían sido retirados 3 años atrás. No podía arriesgarme a que la información llegara a oídos equivocados. Decidí llamar a mi primo David en Monterrey. Trabajaba como investigador privado y siempre había sido discreto y confiable. Lucía, qué sorpresa. ¿Cómo estás? David, necesito tu ayuda. Es urgente y es peligroso. Su tono cambió inmediatamente. ¿Dónde estás? En Guadalajara. Es sobre Rodrigo. Le conté todo. El encuentro en el parque, el pasado criminal de Beatriz, las cuentas bancarias, el lavado de dinero. David me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Lucía, esto es más serio de lo que imaginas. Si están lavando dinero a gran escala, probablemente están conectados con carteles o grupos organizados. Tu hermano está en peligro real. ¿Qué puedo hacer? Primero, sal de Guadalajara. Hoy.
Si Beatriz sospecha que Rodrigo habló contigo, podrías convertirte en un objetivo. No puedo dejarlo. No lo estás dejando. Vas a ayudarlo de la forma correcta. Su voz se volvió firme. Tengo contactos en la Fiscalía Federal. Gente limpia que no está en la nómina de nadie. Pero necesito evidencia sólida antes de poder moverme. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos, registros bancarios, cualquier cosa que compruebe el lavado de dinero. ¿Rodrigo podría conseguir algo así? No lo sé. Está muy vigilado. Entonces necesitamos otra estrategia. David hizo una pausa larga. Hay algo que puedes hacer, pero es arriesgado. Dime. Podrías actuar como cebo. Mi estómago se retorció. ¿Qué quieres decir? Si Beatriz está usando transferencias falsas bajo tu nombre, podemos tender una trampa. Hacer que trate de involucrarte directamente en el esquema. Si lo hace, tendremos evidencia grabada. ¿Cómo? Vuelves a Monterrey. Actúas normal. Después de unos días, la llamas. Le dices que has estado pensando, que tal vez estuviste demasiado dura con Rodrigo, que quieres ayudar con los gastos de la boda. Y luego, si es tan codiciosa como creo, va a tratar de sacarte dinero. Y cuando lo haga, vas a estar grabando todo. La idea me aterrorizaba, pero también tenía sentido. Si Beatriz pensaba que podía manipularme, podría bajar la guardia. ¿Crees que funcione? Creo que es nuestra mejor opción. Pero Lucía, si haces esto, no hay vuelta atrás. Una vez que empecemos, tenemos que llegar hasta el final. Entiendo. Dame 24 horas para organizar todo. Mientras tanto, vete de Guadalajara. No le digas a nadie a dónde vas. Después de colgar, empecé a empacar mis cosas. El cofre con los candelabros iba conmigo de regreso a Monterrey. Rodrigo tenía razón. No podía arriesgarse a que Beatriz los viera. Pero más que eso, se habían convertido en un símbolo de esperanza. Algún día, cuando todo esto terminara, se los daría a Rodrigo, en su propia casa, libre de las garras de esa mujer. Mientras guardaba mis cosas, el teléfono sonó. Número desconocido. Bueno, ¿Lucía Hernández? La voz era masculina, profesional, pero había algo en ella que me puso nerviosa. ¿Quién habla? Mi nombre es Carlos Mendoza. Trabajo con Beatriz Sánchez. Creo que necesitamos hablar. Mi sangre se heló. No tengo nada que hablar con usted. Creo que sí. Especialmente después de su encuentro de hoy con su hermano en el Parque Agua Azul. La habitación del hotel se sintió de repente muy pequeña, muy expuesta. Me habían estado vigilando. No sé de qué está hablando. Señora Hernández, no perdamos tiempo con juegos. Sabemos que Rodrigo le contó información que podría ser malinterpretada. ¿Qué quiere? Queremos asegurarle que su hermano está bien, que está feliz, que se va a casar con una mujer que lo ama y lo cuida. Y queremos que usted respete esa felicidad. ¿Respetarla cómo? Regresando a Monterrey, hoy, y manteniendo su distancia de ahora en adelante. ¿Y si no quiero? Una pausa larga. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Señora Hernández, usted tiene una vida muy bonita en Monterrey. Un trabajo estable, un departamento cómodo. Sería una lástima que esas cosas se complicaran. Era una amenaza directa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo a través del teléfono. Entiendo. Me da mucho gusto. Su hermano va a estar muy tranquilo sabiendo que usted comprende la situación. ¿Puedo hablar con él? Solo para decirle adiós. Me temo que eso no será posible. Rodrigo está muy ocupado con los preparativos de la boda. Estoy seguro de que entiende. La llamada terminó. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono, tratando de controlar el pánico que amenazaba con abrumarme. No solo sabían que me había encontrado con Rodrigo. Sabían dónde vivía, dónde trabajaba. David había tenido razón. Estaba en peligro real. Terminé de empacar en tiempo récord y bajé a pagar la cuenta. El recepcionista, el mismo joven aburrido de la noche anterior, me miró con extrañeza. ¿Se va ya? Pensé que se quedaba hasta mañana. Cambio de planes. Mientras él procesaba el pago, noté que había un hombre sentado en el lobby, leyendo un periódico. Cuando me dirigí hacia la salida, él dobló el periódico y se levantó también. Mi paranoia se disparó. Salí del hotel caminando normalmente, pero mi corazón latía como tambor. El hombre me siguió hasta el estacionamiento. Cuando subí a mi carro, él subió a una camioneta negra estacionada 3 espacios más allá. Manejé hacia la autopista, verificando constantemente el espejo retrovisor. La camioneta me siguió durante los primeros 20 kilómetros, manteniéndose siempre a la misma distancia.
Luego, cuando tomé la desviación hacia Zacatecas, desapareció. Habían querido asegurarse de que realmente me fuera de Guadalajara. El viaje de regreso a Monterrey fue una pesadilla de nervios y cafeína. Cada vez que veía una camioneta oscura en el espejo, mi respiración se agitaba. Cada vez que paraba por gasolina, miraba obsesivamente a mi alrededor, buscando caras sospechosas. Llegué a mi departamento cerca de la medianoche, agotada física y emocionalmente. Pero antes de descansar, tenía algo que hacer. Saqué el cofre con los candelabros y los coloqué cuidadosamente en mi caja fuerte, junto con mis otros documentos importantes. Ahí estarían seguros hasta que pudiera devolvérselos a Rodrigo. Al día siguiente, David vino a verme temprano. Trajo consigo equipo de grabación profesional y un plan detallado. «Escuché sobre tu llamada de ayer», dijo. «Eso confirma que estamos en el camino correcto. Están asustados. David, tal vez deberíamos...» «¿Qué? ¿Rendirte? Tu hermano cuenta contigo. Pero si algo sale mal, si no hacemos nada, Rodrigo va a terminar muerto o en la cárcel. Y tú probablemente también estés en peligro mientras sepan que conoces la verdad». Tenía razón. No había vuelta atrás. David me explicó el plan. Esperaríamos una semana, tiempo suficiente para que Beatriz se tranquilizara, pensando que su intimidación había funcionado. Luego yo la llamaría, actuando como la hermana arrepentida que quería hacer las paces. El objetivo era hacer que me propusiera algún esquema financiero, preferiblemente por WhatsApp o correo electrónico, para tener evidencia escrita. «¿Y si no funciona?», pregunté. «Entonces buscamos otra forma». «Pero Lucía, por lo que me has contado de esta mujer, su ego es su punto débil. Va a querer demostrar que tiene poder sobre ti». Pasé esa semana viviendo en una especie de limbo ansioso. Iba a trabajar. Trataba de mantener mi rutina normal, pero cada sombra parecía una amenaza. Cada teléfono que sonaba podía ser otra llamada intimidatoria. No había sabido nada de Rodrigo desde nuestro encuentro en el parque, y esa incertidumbre era lo que más me atormentaba. El viernes por la noche, David vino para hacer las últimas preparaciones. Instaló un pequeño dispositivo de grabación en mi teléfono y me dio un collar con un micrófono casi invisible. «¿Lista?», me preguntó. «No», respondí honestamente, «pero vamos a hacerlo de todas formas». Marco el número de Beatriz con manos temblorosas. Después de 3 tonos contestó: «Lucía». ¡Qué sorpresa! Su voz sonaba cautelosa, pero no hostil. Eso era buena señal. «Hola, Beatriz. Esperaba poder hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que pasó el sábado. He estado pensando mucho y creo que tal vez me equivoqué». Una pausa larga. «¿En qué sentido?» «En alejarme de Rodrigo. En no entender que ustedes necesitan su espacio». Hice una pausa, tratando de sonar genuinamente arrepentida. «Creo que he sido una hermana muy absorbente». «Bueno». Su tono se suavizó ligeramente. «Es natural que sea difícil para ti ver que Rodrigo ha crecido. Sí, tienes razón. Y quiero compensarlo. A ambos». «¿Cómo?» «Pensé que tal vez podría ayudar con los gastos de la boda. O de la luna de miel. Sé que estas cosas cuestan mucho». El anzuelo estaba puesto. Ahora solo tenía que esperar a ver si Beatriz mordería. ¿Ayudar con los gastos? La voz de Beatriz había cambiado sutilmente. Podía escuchar el interés despertando, como un depredador que huele sangre fresca. «Eso es. Muy generoso de tu parte, Lucía. Es lo mínimo que puedo hacer. Rodrigo es mi único hermano». Pausé, dejando que el silencio se cargara de significado. «Y tú vas a ser mi única cuñada». «¿En qué estabas pensando exactamente?» David estaba sentado frente a mí, monitoreando el equipo de grabación, haciéndome señas para que siguiera adelante. «Bueno, tengo algunos ahorros. No mucho, pero tal vez 10 o 15,000 pesos para empezar. ¿Crees que eso podría ayudar?» «Cada peso ayuda», respondió Beatriz, pero su tono sugería que estaba calculando algo más grande. «Aunque para ser honesta los gastos son considerables. La recepción, el salón, la comida, las flores. Entiendo. ¿Cuánto están calculando que va a costar todo?» «Cerca de 100,000 pesos. Tal vez más». David levantó las cejas. Era una suma considerable para una boda, especialmente para alguien que supuestamente tenía problemas financieros. Dios mío, no tenía idea de que fuera tan caro. Las bodas decentes cuestan dinero, Lucía. Especialmente si quieres algo memorable. Su voz tenía un dejo de condescendencia que me hizo apretar los dientes. «Pero no te preocupes, no esperamos que cubras todo». «¿Cómo han estado manejando los gastos hasta ahora?» «Rodrigo ha sido muy responsable.
Ha estado ahorrando, invirtiendo su dinero inteligentemente. Una pausa. De hecho, si estás interesada en ayudar de verdad, tal vez podrías participar en algunas de sus inversiones. Ahí estaba. El gancho que habíamos estado esperando. ¿Qué tipo de inversiones? Nada complicado. Préstamos personales con muy buen rendimiento. Rodrigo ha estado ganando entre 15 y 20% mensual. David casi se atraganta con su café. Esos rendimientos eran imposibles en cualquier inversión legal. ¿15% mensual? Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Lo sé. Yo pensé lo mismo al principio. Pero Rodrigo tiene muy buen ojo para los negocios. Y ahora que está conmigo, tiene acceso a oportunidades que antes no conocía. ¿Podrías explicarme cómo funciona? Es simple. Tú inviertes una cantidad, digamos 20,000 pesos. En 30 días, recibes tu dinero de vuelta más 3,000 pesos de ganancia. Sin riesgo, sin complicaciones. ¿Sin riesgo? Bueno, siempre hay algún riesgo mínimo. Pero hasta ahora, Rodrigo no ha perdido ni un peso. Al contrario, ha ganado tanto que ya pudimos dar el enganche de la casa. Otra mentira. Según lo que había investigado, la casa estaba a nombre de una empresa fantasma, probablemente parte del esquema de lavado de dinero. Suena interesante. ¿Cómo podría empezar? Te voy a pasar por WhatsApp la información de la cuenta donde puedes hacer el depósito. Es la cuenta de la empresa donde Rodrigo trabaja. Todo completamente legal y transparente. ¿La cuenta está a nombre de Rodrigo? No, está a nombre de la empresa. Pero él maneja todas las transacciones. Es el gerente de inversiones. David tomó notas rápidamente. Si podíamos conseguir que Beatriz nos enviara información de la cuenta por WhatsApp, tendríamos evidencia escrita de su intento de fraude. Beatriz, aprecio mucho que quieras incluirme en esto. Se siente bien poder ayudar a Rodrigo de una manera que realmente signifique algo para su futuro. Exacto. Y Lucía... Su voz se suavizó, tomando un tono casi maternal. Me da mucho gusto que hayamos podido aclarar las cosas. Sé que el sábado pasado fue incómodo para todos. Sí, lo siento mucho. Creo que no entendí bien la situación. No te preocupes. Lo importante es que ahora estamos en la misma página. Rodrigo va a estar tan feliz de saber que su hermana lo apoya. ¿Puedo hablar con él? Está en una junta ahorita, pero le voy a decir que me llamaste. Estoy segura de que te va a llamar más tarde. Sabía que esa llamada nunca llegaría. Pero ahora teníamos lo que necesitábamos. Una grabación clara de Beatriz ofreciéndome participar en un esquema fraudulento de inversiones. Perfecto. Espero su WhatsApp con la información de la cuenta. Te lo mando en unos minutos. Y Lucía, bienvenida a la familia. Después de colgar, David y yo nos quedamos sentados en silencio por un momento, procesando lo que habíamos escuchado. ¿Lo tenemos? Pregunté finalmente. Es un buen inicio, pero necesitamos más. Necesitamos que ponga la información por escrito, y si es posible, que mencione específicamente los rendimientos que prometió. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era Beatriz. Hola, Lucía. Me da tanto gusto que quieras ayudar a Rodrigo. Te mando la información para que puedas hacer tu primera inversión. Cuenta: BBVA Bancomer. Número 0547963247. Empresa: Desarrollos Inmobiliarios del Bajío S.A. DCB. Clave: 0154-54796-4. Como te comenté, el rendimiento es del 18% mensual. Me equivoqué antes. Es más de lo que dije por teléfono. Para empezar, puedes invertir desde 10,000 pesos. Es importante que en el concepto del depósito pongas préstamo personal, Lucía Hernández, para que podamos rastrear tu inversión correctamente. Rodrigo está muy emocionado de que quieras ser parte de esto. David leyó el mensaje por encima de mi hombro y silbó suavemente. Con esto la tenemos. Está ofreciendo específicamente un esquema de inversión fraudulento, con rendimientos imposibles, usando una empresa que probablemente es fantasma. ¿Qué hacemos ahora? Ahora jugamos nuestras cartas cuidadosamente. Vas a responder que necesitas unos días para reunir el dinero. Mientras tanto, yo verifico la información de esta empresa y la cuenta bancaria. Escribí mi respuesta. Gracias, Beatriz. Me parece perfecto. Solo necesito unos días para organizar el dinero en mi cuenta. ¿Te parece bien si hago el depósito el miércoles? Su respuesta llegó inmediatamente. Perfecto. Sin prisa. Lo importante es que estés cómoda con la decisión. Rodrigo y yo sabemos que es mucho dinero. Una pregunta más. Escribí. ¿Cómo funciona exactamente el negocio?
Soy muy detallista con mis finanzas. Hubo una pausa más larga antes de su respuesta. Es un fondo de préstamos personales. Prestamos dinero a personas que necesitan liquidez rápida y que no califican para créditos bancarios tradicionales. Cobramos intereses competitivos y distribuimos las ganancias entre nuestros inversionistas. Todo completamente legal y regulado. David negó con la cabeza. Préstamos gota a gota. Eso es lo que está describiendo. Usura pura. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocí. ¿Lucía? La voz era la de Rodrigo, pero sonaba diferente. Tensa, asustada. Rodrigo, ¿estás bien? Sí, solo quería agradecerte por llamar a Beatriz. Ella me contó que quieres ayudar con la boda. Por supuesto que quiero ayudar. Y lo de la inversión, ¿estás segura? Es mucho dinero. Había algo en su tono que me alertó. Como si estuviera siendo obligado a hacer esta llamada. ¿Estás bien, Rodrigo? Suenas extraño. Estoy bien. Solo cansado. Los preparativos de la boda son estresantes. Beatriz está ahí contigo. Sí, está aquí. Rodrigo, ¿recuerdas lo que hablamos sobre las tormentas cuando éramos niños? Era un código que habíamos usado durante años. Cuando uno de nosotros decía algo sobre tormentas, significaba que estaba en problemas y necesitaba ayuda. Sí, dijo después de una pausa larga. Las tormentas dan miedo. Mi corazón se aceleró. Estaba confirmando que estaba en problemas. ¿La tormenta está muy fuerte ahorita? Sí, pero va a pasar. Siempre pasa. ¿Necesitas refugio? No puedo buscar refugio ahora. Tengo que esperar a que pase sola. David había estado escuchando la conversación y tomaba notas frenéticamente. Está bien, Rodrigo. Solo quiero que sepas que aquí hay refugio cuando lo necesites. Lo sé. Siempre lo he sabido. Su voz se quebró ligeramente. Lucía, sobre la inversión, ¿sí? Solo. Ten cuidado, ¿ok? Ten mucho cuidado. La llamada terminó abruptamente. David y yo nos miramos. La situación era más grave de lo que habíamos pensado. Tenemos que acelerar el proceso, dijo David. Tu hermano nos está pidiendo ayuda. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tender la trampa mañana mismo. Vas a hacer el depósito, pero va a ser dinero marcado de la fiscalía. Cuando traten de mover ese dinero, los vamos a atrapar con las manos en la masa. ¿Y si algo sale mal? Por eso vamos a tener equipos de vigilancia en toda la zona. Tu hermano no va a estar solo en esto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro asustado de Rodrigo en el parque. Escuchaba su voz quebrada en el teléfono. Mi hermano menor, que una vez se escondía detrás de mis faldas durante las tormentas, ahora estaba atrapado en una tormenta mucho más peligrosa. Pero esta vez, yo iba a ser quien lo protegiera. Al día siguiente, David llegó temprano con un maletín. Aquí está, dijo, abriéndolo para mostrar fajos de billetes. 10,000 pesos en billetes marcados. Cada uno tiene un número de serie registrado en la base de datos de la fiscalía. ¿Y ahora qué? Ahora vamos al banco. Haces el depósito exactamente como te pidió Beatriz. En cuanto ese dinero se mueva de esa cuenta, vamos a poder rastrearlo hasta cada persona involucrada en la operación, incluyendo a los peligrosos que mencionó Rodrigo, especialmente a ellos. Tomé el maletín con manos que temblaban ligeramente, no por miedo al dinero, sino por lo que representaba. Era la última pieza del rompecabezas, la llave que abriría la jaula en la que Beatriz había metido a mi hermano. David, dije mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Cuando esto termine, ¿crees que Rodrigo podrá tener una vida normal otra vez? Con suerte sí, pero va a necesitar tiempo, terapia, mucho apoyo. Me puso una mano en el hombro. Va a necesitar a su hermana. Salimos hacia el banco, cargando con nosotros no solo el dinero marcado, sino también la esperanza de que esta vez, finalmente, podría salvar a Rodrigo de verdad. La tormenta estaba por romper, y esta vez, yo iba a ser el refugio seguro. El banco BBVA en la avenida Gonzalitos estaba lleno de gente cuando llegamos. David había elegido la hora del almuerzo a propósito. Entre más gente hubiera, menos probable era que alguien nos identificara como sospechosos. Llevaba el maletín con el dinero marcado en una mochila discreta, tratando de lucir como cualquier oficinista haciendo trámites bancarios en su hora de comida. ¿Estás lista?, me preguntó David mientras esperábamos en la fila. Asentí, aunque mi estómago se sentía como si tuviera mariposas del tamaño de murciélagos. Había ensayado esto una docena de veces en casa, pero ahora que estaba aquí, cada detalle se sentía crucial. Recuerda,
me susurró. Actúa completamente normal. Eres una hermana generosa que quiere ayudar con la boda de su hermano. Nada más. Cuando llegó mi turno, la cajera me sonrió con esa amabilidad profesional que caracteriza a los empleados bancarios. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero hacer un depósito a una cuenta, dije, sacando el papel donde había copiado la información que Beatriz me había enviado. La cajera tomó la información y comenzó a teclear en su computadora. ¿Desarrollos inmobiliarios del Bajío S.A.D.C.B.? Sí, esa. ¿Cuánto va a depositar? 10,000 pesos. Saqué los billetes del maletín. Habían sido organizados en fajos de 1,000 pesos cada uno, todos marcados invisible pero rastreablemente por la fiscalía. La cajera los contó rápidamente. ¿Algún concepto específico para el depósito? Sí, préstamo personal. Lucía Hernández, por favor. Perfecto. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos. Recibí mi recibo y salimos del banco como si no hubiera pasado nada extraordinario. Pero sabía que acababa de poner en movimiento una cadena de eventos que cambiaría todo. David me acompañó de vuelta a mi departamento, donde habíamos instalado un centro de operaciones improvisado. Su contacto en la fiscalía, la licenciada Patricia Morales, ya estaba ahí con 2 agentes más. El depósito se registró en el sistema hace 5 minutos, nos informó Patricia. Ahora esperamos a ver qué hacen con el dinero. ¿Cuánto tiempo suele tomar? Pregunté. Depende. Si es una operación grande, podrían mover el dinero en cuestión de horas. Si son más cautelosos, podrían esperar unos días. No tuvimos que esperar mucho. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Lucía, ya vi que hiciste el depósito. Rodrigo está tan emocionado. El dinero ya está trabajando para ti. En exactamente 30 días vas a recibir 11,800 pesos en tu cuenta. Tu primera ganancia de 1,800. Patricia leyó el mensaje y sonrió. Confirmación escrita de la operación fraudulenta. Esto es oro puro. Pero había algo más. 5 minutos después, llegó otro mensaje, esta vez de un número diferente que no reconocí. Señora Lucía, habla Carlos Mendoza. Creo que nos conocimos por teléfono el fin de semana pasado. ¿Podríamos vernos esta tarde? Es importante que hablemos sobre sus inversiones recientes. Patricia frunció el ceño. ¿Quién es Carlos Mendoza? El hombre que me amenazó por teléfono cuando estaba en Guadalajara. ¿Cómo supo sobre el depósito tan rápido? David y Patricia intercambiaron miradas significativas. Alguien en el banco les avisó, dijo David. Tienen contactos adentro. ¿Qué hacemos? Pregunté. Patricia tomó el control. Vas a ir a esa reunión. Pero no vas a ir sola. 2 horas más tarde, me encontraba sentada en la cafetería de un hotel del centro de Monterrey, esperando a Carlos Mendoza. Llevaba un micrófono microscópico en el broche de mi blusa y sabía que había al menos 3 agentes federales ubicados estratégicamente en el lugar. Carlos llegó puntual. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con la sonrisa fácil de un vendedor de seguros. Si no supiera quién era, habría pensado que era completamente inofensivo. Señora Hernández, gracias por venir. ¿De qué quería hablar? De su hermano, y de las decisiones inteligentes que ha estado tomando últimamente. Se sentó frente a mí y ordenó café negro. Me da mucho gusto saber que decidió apoyar los negocios de Rodrigo. Solo quiero ayudar con su boda. Por supuesto. Y qué hermosa forma de hacerlo. Invertir en su futuro, no solo darle dinero. Su sonrisa se amplió. De hecho, vengo a ofrecerle una oportunidad aún mejor. ¿Qué tipo de oportunidad? Bueno, su primera inversión de 10,000 pesos es excelente para empezar. Pero para alguien como usted, con estabilidad económica, con un trabajo seguro. Sacó un folder de su portafolio. Podríamos hablar de cifras más interesantes. Abrió el folder y empujó una hoja de papel hacia mí. Era un contrato impreso, con espacios en blanco para llenar. ¿Qué es esto? Un acuerdo de inversión privada. Si usted aporta, digamos, 100,000 pesos, podemos garantizarle un rendimiento del 25% mensual. ¿25%? Sí, son 25,000 pesos de ganancia cada mes. En un año, habría convertido sus 100,000 pesos en 400,000. Los números eran ridículos, imposibles. Cualquier persona con conocimientos básicos de finanzas sabría que era un fraude. Pero Carlos hablaba con la confianza de alguien que había convencido a muchas personas antes. ¿Cómo pueden garantizar rendimientos tan altos? Tenemos, digamos, clientes especiales. Gente que necesita dinero rápido y que está dispuesta a pagar tasas premium por conseguirlo. ¿Qué tipo de gente?
Empresarios que necesitan capital de trabajo urgente. Comerciantes que tienen oportunidades de negocio que no pueden esperar los procesos bancarios tradicionales. Su sonrisa nunca titubeó. Gente seria, solvente, que simplemente necesita liquidez inmediata. ¿Y si no pagan? Tenemos formas muy efectivas de motivar el pago puntual. La forma en que dijo esas palabras me hizo estremecer. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Cómo conoció a mi hermano? A través de Beatriz. Ella es una mujer muy inteligente, muy conectada. Tiene ojo para identificar oportunidades. ¿Y para identificar personas útiles? Carlos hizo una pausa, sus ojos estudiándome cuidadosamente. Su hermano es un joven muy talentoso. Tiene futuro en este negocio. ¿Qué pasaría si él quisiera salirse? ¿Salirse? Carlos se rió, pero el sonido no tenía nada de humor. ¿Por qué querría salirse de algo tan exitoso? Hipotéticamente. Hipotéticamente, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sería muy difícil. Cuando alguien está tan integrado en la operación, cuando maneja tanta información sensible, cuando tiene acceso a tantos recursos importantes. Se encogió de hombros. Sería complicado para todas las partes involucradas, incluyendo para su familia. Especialmente para su familia, ahí estaba. La amenaza directa, grabada perfectamente por el micrófono que llevaba. ¿Me está amenazando, señor Mendoza? ¿Amenazando? No, señora Hernández. Solo estoy explicándole cómo funciona el negocio. Cuando las personas se comprometen con nosotros, esperamos lealtad. Y si esa lealtad se rompe. Carlos sonrió, pero esta vez sus ojos permanecieron fríos. Esperemos que nunca tengamos que averiguarlo. Se levantó de la mesa, dejando el contrato frente a mí. Piénselo, señora Hernández. Es una oportunidad de oro, y su hermano estaría muy orgulloso de saber que confía tanto en él. ¿Cuándo necesita una respuesta? No hay prisa, pero le sugiero que no espere demasiado. Las oportunidades como esta no duran para siempre. Se alejó con la misma sonrisa fácil con la que había llegado, dejándome sola con el contrato y el peso de todo lo que había escuchado. 10 minutos después, estaba de vuelta en mi departamento con Patricia y David, reproduciendo la grabación. Lo tenemos, dijo Patricia con satisfacción. Amenazas, extorsión, solicitud de participación en actividades fraudulentas. Es más que suficiente. ¿Qué pasa ahora? Ahora coordinamos con nuestros colegas en Guadalajara. Van a detener simultáneamente a Beatriz, a Carlos y a cualquier otra persona involucrada en la operación. ¿Y Rodrigo? Rodrigo va a estar bajo custodia protectiva hasta que podamos determinar exactamente qué nivel de participación voluntaria tuvo en todo esto. Mi corazón se aceleró. Custodia protectiva significa que va a estar seguro, me aseguró Patricia. Y significa que va a tener la oportunidad de contar su versión de los hechos sin coerción. Esa noche no pude dormir. Mañana todo cambiaría. Rodrigo estaría libre de Beatriz y su red de criminales, pero también estaría enfrentando las consecuencias de todo lo que había pasado. ¿Podríamos reconstruir nuestra relación después de esto? ¿Podría él perdonarme por haber armado toda esta operación a sus espaldas? A las 5 de la mañana mi teléfono sonó. Era Patricia. Ya empezó, dijo. Los operativos simultáneos en Guadalajara y aquí en Monterrey están en marcha. Me vestí rápidamente y me dirigí a las oficinas de la Fiscalía. Desde ahí, podría monitorear todo lo que estaba pasando. La tormenta había llegado finalmente, y esta vez yo había sido quien la había convocado. El centro de operaciones de la Fiscalía era un hervidero de actividad. Pantallas mostraban mapas de Guadalajara y Monterrey, con puntos rojos marcando las ubicaciones donde se estaban llevando a cabo las detenciones simultáneas. Patricia coordinaba todo desde su escritorio, hablando por radio con los equipos en el terreno. «Tenemos confirmación», anunció uno de los agentes. Beatriz Sánchez fue arrestada en su domicilio a las 6:15 a.m., sin resistencia. ¿Y Rodrigo?, pregunté inmediatamente. Rodrigo Hernández está bajo custodia protectiva. Se encuentra bien, sin lesiones. El alivio me golpeó como una ola. Rodrigo estaba vivo, estaba seguro, estaba libre. ¿Cuándo puedo verlo? Probablemente esta tarde, respondió Patricia. Primero necesitamos tomar su declaración oficial, y hay protocolos que seguir. Pero Lucía me miró directamente. Tu hermano pidió específicamente hablar contigo. Las siguientes horas pasaron como una nebulosa de declaraciones, papeleo y espera.
Di mi testimonio completo sobre todo lo que había descubierto, desde la noche en la puerta de la casa hasta el encuentro con Carlos Mendoza. Cada detalle era importante para construir el caso contra toda la red. A las 2 de la tarde, Patricia finalmente me llevó a una sala privada en las oficinas de la Fiscalía en Guadalajara, donde me habían transportado para reunirme con Rodrigo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en el pasillo. ¿Estás lista?, me preguntó Patricia. Asentí, aunque no estaba segura de estarlo. ¿Cómo se supone que una debe estar preparada para ver a su hermano después de que todo su mundo se ha desmoronado? La puerta se abrió, y ahí estaba Rodrigo. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa colgaba de su cuerpo como si fuera 2 tallas más grande. Pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y corrió hacia mí. «Lucía», susurró contra mi oído mientras me abrazaba con desesperación. «Pensé que nunca iba a volver a verte». «Estoy aquí», le dije, sintiendo mis propias lágrimas corriendo por mis mejillas. «Estoy aquí, y tú estás seguro». Nos quedamos abrazados por lo que pareció una eternidad. 2 hermanos que habían perdido tanto tiempo, tanta conexión, por culpa de fuerzas que ninguno de los dos había entendido completamente. Cuando finalmente nos separamos, Rodrigo me tomó las manos. «Sé que fuiste tú», dijo. «Sé que armaste todo esto para sacarme. Rodrigo, yo... no», me interrumpió suavemente. «Déjame hablar primero». Respiró profundamente. «Lucía, he sido un idiota egoísta que te usó durante años sin darme cuenta de lo que te estaba haciendo. Y cuando Beatriz empezó a convencerme de que eras tóxica para mí, de que necesitaba alejarme de ti para ser independiente». Su voz se quebró. Pensé que tenía razón. Pensé que siempre recurrir a ti cuando estaba en problemas significaba que era débil, que no podía cuidarme solo, y tenía tanto miedo de decepcionarte una vez más que prefería alejarme completamente. ¿Decepcionarme? Lucía, mira mi vida. 30 años y nunca he logrado nada por mi cuenta. Cada vez que trataba de hacer algo, terminaba corriendo hacia ti para que me salvaras. Cada trabajo que perdía, cada relación que arruinaba, cada deuda que no podía pagar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Beatriz me hizo sentir exitoso por primera vez. Me hizo creer que finalmente era capaz de cuidar a alguien más en lugar de siempre necesitar que me cuidaran. Pero todo era falso. Sí, todo era falso. El trabajo, el dinero, la sensación de estar en control. Ella me había convertido en su marioneta, pero la marioneta se sentía importante. Se pasó las manos por el cabello. ¿Sabes cuántas veces traté de llamarte en estos meses? ¿Cuántas veces escribí mensajes que nunca envié? Irma me dijo que Beatriz no te dejaba hablar conmigo. Era más sutil que eso. Cada vez que mencionaba tu nombre, ella encontraba la forma de hacerme sentir culpable. Tu hermana tiene su propia vida, Rodrigo. No puedes seguir dependiendo de ella. Tienes que demostrarle que puedes ser independiente. Imitó la voz de Beatriz con amargura. Y yo me lo creí todo. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal? Cuando empecé a ver los documentos que aparecían con mi firma, contratos que no recordaba haber firmado, cuentas que no sabía que existían, y cuando traté de preguntarle, ella siempre tenía una explicación que sonaba razonable. Rodrigo se sentó pesadamente. Al principio pensé que era el precio de ser adulto, que las finanzas complicadas eran normales cuando tienes una empresa. ¿Cuándo supiste que era criminal? Hace como 3 meses. Escuché una conversación telefónica entre Beatriz y Carlos donde mencionaron a gente que había sido golpeada por no pagar sus préstamos. Sus ojos se oscurecieron. Esa noche traté de hablar con ella, de decirle que quería salirme. Y me enseñó todos los documentos con mi firma. ¿Te amenazó? Me dijo que si hablaba con alguien, especialmente contigo, me haría responsable de todo. Que tenía evidencia suficiente para enviarme a la cárcel por décadas. Rodrigo me miró directamente, pero más que eso me amenazó contigo. Dijo que sabían dónde vivías, dónde trabajabas, que si yo los traicionaba, tú ibas a pagar las consecuencias. Todo encajaba. El aislamiento, la distancia, la cena de compromiso celebrada sin mí. Rodrigo no me había alejado por egoísmo o ingratitud, me había alejado para protegerme. Por eso no me dejaste entrar esa noche. Beatriz me dijo que si te veía, si te dejaba entrar, lo interpretarían como una traición, que habría consecuencias inmediatas. Sus manos temblaron.
Lucía, estuve parado en esa ventana toda la noche, viendo tu carro estacionado afuera, sabiendo que estabas ahí, sabiendo que habías manejado 12 horas para verme, y no pude hacer nada. ¿Por qué no me lo dijiste cuando nos vimos en el parque? Porque tenía miedo de que trataras de salvarme, y eso te pusiera en peligro. Tenía miedo de que fueras a la policía, y que ellos se enteraran antes de que pudiéramos salir seguros. Me reí a pesar de todo. Rodrigo, fui a la policía. Armé toda una operación encubierta para atraparte a todos. Lo sé. Y estoy tan agradecido que no tengo palabras. Sus ojos brillaron con algo que no había visto en años. Orgullo genuino. Mi hermana, la contadora convertida en agente encubierto. Tenía ayuda profesional. No fue solo yo. Pero fuiste tú quien tomó la decisión de arriesgarte. Fuiste tú quien no me abandonó, cuando todo el mundo pensaría que eras una hermana, codependiente que no podía dejar ir a su hermano. Problemático. Esas palabras me dolieron, porque había pensado exactamente eso sobre mí, misma durante años. Rodrigo, tengo que decirte algo, y necesito que me escuches completamente antes de responder. Está bien. Durante años, pensé que era una hermana amorosa que estaba ayudando a su familia. Pero después de todo esto, me di cuenta de que tal vez yo también era parte del problema. ¿Qué quieres decir? Que tal vez te ayudaba tanto que nunca te dejé aprender a ayudarte a ti mismo. Que tal vez mi necesidad de sentirme necesaria te mantuvo dependiente de mí. Las palabras salieron en un torrente. Y que tal vez Beatriz tuvo razón en algunas cosas. Tal vez yo era controladora sin darme cuenta. Rodrigo me escuchó en silencio, y cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Lucía, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre tú y Beatriz? ¿Cuál? Tú me salvabas y después te ibas. Beatriz me salvó para poseerme. Sus ojos se suavizaron. Cuando me ayudabas con dinero, nunca me pediste nada a cambio excepto que tratara de mejorar. Cuando me ayudabas con problemas, nunca usaste esa ayuda para manipularme después. Nunca me aislaste de nadie. Nunca controlaste mis decisiones. Nunca me hiciste sentir que te debía mi vida. Pero tal vez te hice dependiente. No. Lucía, me diste una red de seguridad mientras aprendía a caminar. El problema fue que yo nunca traté de caminar solo de verdad, hasta que fue demasiado tarde. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando años de malentendidos y dolor. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté finalmente. Ahora tengo que testificar contra Beatriz y Carlos. Tengo que ayudar a la fiscalía a desmantelar toda la red. Y después... Hizo una pausa. Después tengo que aprender a ser un adulto de verdad. Sin red de seguridad. Sin que nadie me controle. Sin que nadie me salve excepto yo mismo. ¿Eso significa que no puedo ayudarte nunca más? Rodrigo sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto de él en años. Significa que la próxima vez que te pida ayuda, va a ser porque realmente la necesito. No porque sea mi primera opción para evitar responsabilidad. Y significa que la próxima vez que me ofrezcas ayuda, puedes estar segura de que no estás alimentando una adicción. Patricia tocó la puerta y entró suavemente. Siento interrumpir, pero necesitamos que Rodrigo complete su declaración formal. Y Lucía, hay algo que queremos mostrarte. Nos llevó a otra sala donde había una mesa cubierta de documentos y fotografías. Gracias a tu operación, pudimos desarticular una red que había estafado a más de 200 personas en los últimos 2 años, explicó Patricia. El daño económico supera los 50 millones de pesos. Las fotografías mostraban casas, carros de lujo, joyas. Todo comprado con dinero robado a gente desesperada. ¿Qué va a pasar con las víctimas?, pregunté. Vamos a tratar de recuperar la mayor cantidad posible de activos. No será todo, pero algo es mejor que nada. Patricia nos enseñó más documentos. Beatriz había usado el nombre de Rodrigo para abrir cuentas en múltiples bancos. Había forjado su firma en docenas de contratos. Había hecho que apareciera como el dueño legal de propiedades que él nunca había visto. Tu hermano es víctima tanto como los inversionistas estafados, le explicó Patricia a Rodrigo. Su testimonio será crucial para procesar a los verdaderos responsables. Esa noche, Rodrigo y yo nos quedamos en un hotel en Guadalajara, esperando a que se completaran todos los procesos legales antes de poder regresar a casa. Cenamos comida china de un lugar de comida rápida, sentados en mi cama de hotel como cuando éramos niños viendo películas. ¿Sabes qué es lo que más extrañé?, me dijo Rodrigo de repente. ¿Qué? Esto, solo hablar contigo. Sin agenda, sin crisis, sin drama. Solo ser hermanos.
Yo también lo extrañé. ¿Crees que podemos recuperarlo? Creo que podemos construir algo mejor. Algo más honesto. Rodrigo asintió. Lucía, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Los candelabros de la abuela. Sé que los trajiste para dármelos en la cena de compromiso. Los tengo guardados en casa. ¿Te los puedo dar cuando...? No, me interrumpió. No los quiero. Todavía no. ¿Por qué? Porque representan algo que no he ganado todavía. Representan ser parte de esta familia. Ser alguien en quien puedes confiar con la historia familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Quiero ganarme esos candelabros, Lucía. Quiero ser el tipo de hombre que puede honrar lo que representan. Rodrigo, dámelos en 1 año, o en 2 años, cuando haya demostrado que puedo cuidar mi propia vida, que puedo ser el tipo de hermano que mereces, que puedo ser alguien digno de la herencia de la abuela. Ya eres digno. No, no lo soy, pero voy a serlo. 3 meses después, Rodrigo se mudó de vuelta a Monterrey. Rentó un pequeño departamento cerca del centro, consiguió trabajo como asistente contable en una empresa de construcción y empezó terapia psicológica 2 veces por semana. Nos vemos cada domingo para comer juntos. A veces habla de lo difícil que es vivir sin red de seguridad. A veces me cuenta sobre las pesadillas que aún tiene sobre Beatriz y Carlos. Pero también me habla de pequeños logros. El mes que pagó todas sus cuentas sin ayuda. La vez que resolvió un problema en el trabajo sin llamarme en pánico. El día que pudo decir no a una oportunidad que sonaba demasiado buena para ser verdad. Beatriz fue sentenciada a 12 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. Carlos recibió 15 años. Otros miembros de la red también fueron procesados. Rodrigo testificó en todos los juicios, enfrentando su pasado con una valentía que nunca había visto en él. Los candelabros de la abuela siguen en mi caja fuerte. A veces los saco y los pulí, manteniéndolos brillantes para cuando llegue el momento correcto. Rodrigo dice que sabrá cuándo esté listo, y yo confío en que así será. Porque por primera vez en nuestras vidas, nuestra relación no está basada en su necesidad o mi necesidad de ser necesitada. Está basada en elección mutua, en respeto, en el amor que sobrevive incluso cuando todo lo demás se desmorona. El domingo pasado, mientras comíamos tacos en el mercado de la Plaza de Armas, Rodrigo me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes cuál fue el momento que supe que iba a estar bien? ¿Cuál? Cuando me di cuenta de que por primera vez en mi vida tenía una hermana, no una salvadora. Y tú tenías un hermano, no un proyecto. Sonreí, sintiendo como si algo que había estado roto durante décadas finalmente se hubiera sanado. ¿Y los candelabros? Le pregunté. Pronto, dijo, y su sonrisa tenía una confianza que nunca había visto antes. Muy pronto. Y en ese momento, sentada bajo el sol de Monterrey con mi hermano libre y seguro a mi lado, supe que había valido la pena. Cada kilómetro manejado, cada lágrima derramada, cada momento de miedo y incertidumbre. Porque algunas tormentas no vienen para destruir, vienen para limpiar el aire y hacer espacio para un cielo más claro. Y después de 30 años de vivir bajo nubes, finalmente podía ver el sol.